Enfermedad y medicina en la prehistoria, tomo 1, páginas 10 a la 15. Desde los orígenes al 3000 a.C., por Michael Schultz. Los conocimientos que se tienen sobre el índice de mortalidad y el tipo de enfermedades que padecían los seres humanos de las poblaciones pre- y protohistóricas se basan casi exclusivamente en los hallazgos arqueológicos. Dado que no se dispone de ningún documento escrito de esta época, la información acerca de la vida de los pueblos prehistóricos solo puede provenir de un estudio cuidadoso del material hallado en las excavaciones. Para la historia de la medicina, en especial para la paleontología, que trata de las enfermedades que sufrieron nuestros antepasados, el estudio de esqueletos humanos constituye la fuente principal. Estos nos dan pistas acerca del tipo, el origen y la frecuencia de ciertas enfermedades, así como de los recursos empleados por la medicina de aquella época. No obstante, se carece de información que permita conocer los métodos de curación y los medios empleados para ello en la prehistoria. Esto se debe sobre todo al hecho de que únicamente algunas culturas del Neolítico y de la Edad de Bronce temprana disponían de escritura. Los informes importantes desde el punto de vista de la historia de la medicina procedentes de esta época no se han dado a conocer todavía. Por este motivo, solo se puede especular al tratar el tema de los métodos de curación y solo en muy pocos casos se pueden confirmar dichas hipótesis gracias a los hallazgos de esqueletos, trepanación. Con frecuencia, los huesos se conservan en muy mal estado debido a una destrucción post-mortem, como puede ser la erosión del suelo. En estos casos, solo se puede llevar a cabo un estudio limitado que no permite dar a conocer con exactitud el estado de salud de aquella persona en el momento de su muerte. Este tipo de investigaciones, centradas en un solo individuo, si bien son muy interesantes, dicen poco acerca de las condiciones de vida y de las enfermedades que afectaban a poblaciones más numerosas. Por esta razón, el estudio de una necrópolis completa con esqueletos relativamente bien conservados permite llegar a conclusiones mucho más fiables acerca de las causas y de la frecuencia en la aparición de ciertas enfermedades que afectaron a una población en concreto. Solo una valoración demográfica permite llevar a cabo la reconstrucción del estado de salud de una población. La caries y la artrosis en el hombre de Neandertal. Como es bien sabido, son muy pocos los restos óseos que se han conservado de las primeras etapas de la evolución del hombre, correspondientes a la época del Homo erectus, que vivió hace aproximadamente 500.000 años. Y como por regla general aparecen de manera muy fragmentaria, no son adecuados para la realización de estudios de carácter demográfico. Sin embargo, posibilitan, junto con los demás restos materiales de su cultura, llegar a ciertas conclusiones limitadas en lo que se refiere a las condiciones de vida de la población prehistórica. Los paleoantropólogos han encontrado, en el transcurso de los últimos 100 años, muchos huesos humanos fósiles en los que se aprecian marcas claras de ciertas enfermedades. Por ejemplo, en el cráneo del hombre neandertal de Gibraltar se han hallado dientes con caries. También se han apreciado en el llamado cráneo de Rodesia. El cráneo hallado en Broken Hill, actual Zambia, presenta características tanto de Homo erectus como de Homo sapiens neanderthalensis. En este cráneo se puede apreciar una gran formación de abscesos provocados por dientes cariados. El neandertal de Chapelle-Aussaint
que vivió hace 40.000 a.C., muestra una temprana pérdida de las piezas dentales, que se debió seguramente a algún tipo de afección en los dientes y en los maxilares. Todos estos hallazgos, datados en el Paleolítico, son interesantes, ya que constatan de alguna manera que las caries, como se ha considerado con frecuencia, no son una enfermedad de la civilización. Como ponen de manifiesto los casos citados, en última instancia las caries ya se producían en la prehistoria de la humanidad y en la actualidad, como han demostrado los estudios realizados por el primatólogo Adolf Schultz, son también frecuentes entre los antropoides que viven en libertad. Por este motivo, la caries dental no debería considerarse de forma irrefutable una enfermedad propia de los seres civilizados. Las fracturas de huesos y las dislocaciones de miembros con bastante frecuencia se pueden determinar en los restos de estos seres humanos que vivieron en el Paleolítico. Así, se sabe que el hombre neandertal de Chapelle-Ausens padeció una importante artrosis de la región cervical de la columna vertebral. Asimismo, se han apreciado hallazgos muy similares en los restos óseos del hombre llamado de Cro-Magnon, Homo sapiens sapiens, que habitó hace aproximadamente 30.000 años en el sur de Francia. Sin embargo, ninguno de estos restos óseos muestra evidencia alguna que se emplearan métodos como entablillamiento o cualquier otro tratamiento de la herida. En el ámbito de la cultura del antiguo Homo sapiens se datan algunas de las llamadas estatuillas de las Venus, que por regla general representan mujeres exageradamente obesas. Estas figuras seguramente respondían a algún tipo de rito religioso, ya que una obesidad como la que presenta la famosa Venus de Willendorf de Austria solo podría catalogarse de enfermiza. La vida sedentaria aumentaba el peligro de contagio. Son muchos los restos de esqueletos completos que se conservan tanto de la época del Neolítico en Europa, 5.500 a el 2.200 a.C., como del Paleolítico y el Mesolítico. A ello se debe, pues, que dispongamos también de mejores conocimientos acerca de las enfermedades que afectaban a los hombres del Neolítico y de los métodos de curación practicados en aquella época. Durante el Neolítico se produjo el paso de la vida nómada, dedicada a la caza, a la vida sedentaria, centrada en la agricultura y la ganadería. Este importante cambio en la estructura económica fue bautizado por el arqueólogo británico B. Gordon Shire en la década de los años 30 como la Revolución Neolítica. Sin embargo, hoy en día sabemos que no se trató de una auténtica revolución. De todos modos, nadie discute que en ese momento se produjera un cambio cultural de grandes dimensiones que repercutió decisivamente en las causas, la expansión y la frecuencia de las enfermedades. Así, la forma de vida de las poblaciones sedentarias que practicaban la agricultura supuso seguramente para el ser humano de la cerámica cortada del sexto milenio antes de Cristo, en comparación con una población de cazadores y recolectores, un mayor riesgo de contraer ciertas enfermedades. Así, por ejemplo, apareció con una relativa frecuencia la sinusitis crónica, provocada por el humo de fuegos abiertos dentro de las casas. La convivencia de un gran grupo de seres humanos en un espacio comparativamente pequeño, sobre todo durante los meses invernales, trajo consigo un aumento del peligro de contagio, que se vio agravado además por la total inexistencia de instalaciones sanitarias. El estudio de las enfermedades carenciales que se pueden detectar en los esqueletos prehistóricos
permite llegar a conclusiones diferenciadas acerca de una alimentación insuficiente o errónea. Entre las enfermedades carenciales más extendidas que podemos reconstruir hoy en día se encuentran la anemia, el escorbuto, falta crónica de vitamina C, y el raquitismo, carencia crónica de vitamina D. Enfermedades en articulaciones y dientes según los esqueletos. La artrosis se considera por regla general una enfermedad del desgaste de las articulaciones. Se piensa que la causa principal por la que aparece es una carga física unilateral permanente o un trauma o lesión de la articulación. El desgaste de la articulación producido por una sobrecarga de peso posiblemente se puede relacionar con un cierto patrón de vida repetido de forma continua por la persona que lo sufre. Gracias a los resultados de un estudio paleopatológico, se pueden extraer conclusiones de las actividades que tanto los hombres como las mujeres del Neolítico desarrollaron en un estricto cumplimiento de la división del trabajo. Sin embargo, hasta ahora solo se ha podido estudiar el desgaste de las articulaciones de unas pocas poblaciones, por lo que todavía se dispone de muy pocos datos. Durante el periodo neolítico se estableció en Ucrania, tercer milenio antes de Cristo, cerca de la actual población de Basteki, un grupo de agricultores cuyos esqueletos se han podido someter recientemente a un estudio paleopatológico. La vida debió ser relativamente dura en aquella época, dado que de los 32 adultos de esta necrópolis, 5 hombres representan o presentaban fracturas óseas bien curadas. El tipo de curación no excluye en 2 casos, una rotura del codo y una rotura del peroné. El entablillado de los miembros afectados en otros huesos se aprecian lesiones causadas por hachas de guerra fabricadas con piedra. A un hombre de unos 40 a 50 años de edad le destrozaron la cara y el cráneo con un arma de este tipo. En el caso de esta población guerrera, se analizaron también las articulaciones de los adultos para determinar si habían padecido artrosis. En comparación con otras poblaciones, prehistóricas, en estas se apreciaron pocas señales de desgaste. Cabe destacar, como es lógico, que los hombres presentan por regla general un desgaste más intenso de las articulaciones que las mujeres. Entre los hombres, la articulación de la rodilla era la más afectada. Le seguían en segundo lugar las articulaciones del codo y del hombro. En cuanto a la intensidad de la afección, las articulaciones de la rodilla, del hombro, del codo y de la mano en los hombres presentaban aproximadamente el mismo valor que en el caso de las mujeres alcanzaba la articulación del hombro. Entre las mujeres, las articulaciones lesionadas con mayor frecuencia eran la de la mano y la del hombro. Llama la atención el hecho de que en esta población neolítica la articulación de la cadera no presentase apenas lesiones, mientras que entre los centroeuropeos actuales las articulaciones de la cadera y de la rodilla son las que con mayor frecuencia presentan desgaste articular. El estudio de los dientes y las mandíbulas de esta población neolítica ucraniana demuestra que únicamente el 11% de los hombres de mayor edad padecían caries, mientras que aproximadamente el 76% de los adultos estaban afectados por enfermedades infecciosas de las encías. El motivo de esta tasa relativamente elevada de parodontopatía fue con toda probabilidad una higiene bucal insuficiente. Esta suposición se ve confirmada por los restos de sarro dentario. Aproximadamente en el 88% de las dentaduras de los adultos se ha podido reconocer el ataque del sarro sedentario. La
La extremadamente baja frecuencia de las caries es una prueba de que estos individuos ingerían una alimentación poco cariogénica. Esta suposición se pudo confirmar también gracias al tipo e intensidad de la abrasión dental. Las dentaduras de las personas enterradas en la necrópolis de la población de la cultura de la cerámica de bandas de Eitorfen, en la actual Baja Baviera, dieron como resultado una frecuencia más elevada de enfermedades. Aproximadamente el 37% de los dientes definitivos presentaban lesiones provocadas por las caries. En definitiva, se puede afirmar que la frecuencia de aparición de caries en la época del Neolítico era seguramente igual a la del periodo glacial posterior o incluso a la de la Edad Media europea. No se ha podido demostrar en esta época, con una sola excepción, la existencia de tratamientos dentales. Pia Bennicke logró detectar en 1985, después de estudiar algunos dientes neolíticos procedentes de Dinamarca, la presencia de perforaciones en las superficies exteriores de estos. Esta autora cree que tales perforaciones se practicaron en seres vivos. Enfermedades tumorales e infecciosas. En algunos casos se ha podido establecer en los restos óseos pre- y protohistóricos la presencia de enfermedades tumorales. Este es el caso de la necrópolis de Wiesenhauser-Hof, cerca de Stuttgart. Las primeras investigaciones han dado como resultado una frecuencia de tumores algo superior al 10%. Esta cifra, muy superior a la media, no se ha podido confirmar por el momento. Posiblemente se trate de un lugar de enterramiento en el que se depositaban sobre todo los cuerpos de personas afectadas por enfermedades singulares, como sucedía en la Edad Media con las víctimas de las epidemias. Los restos procedentes de todo el mundo demuestran que las enfermedades tumorales aparecieron ya hace miles de años. Las huellas dejadas por enfermedades infecciosas se encuentran con mucha mayor frecuencia que las dejadas por enfermedades tumorales. Así, en casi el 2% de los cráneos de los adultos procedentes de Eitorfen se ha podido establecer la presencia de una osteomielitis. Entre los niños, la enfermedad aparece con mucha más frecuencia, aproximadamente entre el 4 al 5%. También es relativamente fácil hallar los rastros dejados por reacciones infecciosas de los tejidos del cerebro. Estas enfermedades infecciosas, que a menudo iban acompañadas de la pérdida de sangre, se iniciaban con frecuencia a causa de una infección del oído medio, relacionada en muchos casos con irritaciones de los senos paranasales. Las características principales de las enfermedades infecciosas de las meninges son, en los restos arqueológicos, finas deposiciones escamosas y signos de una presión craneal alta. Estas modificaciones se encuentran a menudo en los cráneos de niños prehistóricos. Una de las causas más frecuentes de la aparición de enfermedades infecciosas debió ser la deficiencia de las medidas higiénicas y sanitarias. Cabe suponer que en el caso de poblaciones que practicaran el pastoreo, el peligro de infección fuera especialmente elevado, dado que algunas de las enfermedades que padecía el ganado podían ser peligrosas para los seres humanos. Pongamos por ejemplo el carbunco o la llamada peste de los conejos. El riesgo de infección es todavía mucho más elevado cuando los hombres y sus respectivos animales domésticos conviven bajo un mismo techo, una costumbre arraigada en esta época. Pero puesto que dichas enfermedades no dejan huellas en el esqueleto, es imposible demostrar con seguridad su existencia. Por el contrario, existen otras enfermedades de los órganos internos que se pueden diagnosticar muy bien gracias a los hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, una pleuritis o un acceso de pleura dejará rastros evidentes en las superficies interiores de las costillas.
Una enfermedad crónica del corazón, del sistema circulatorio o de los pulmones puede dar lugar a la aparición de restos semejantes a cortezas de árbol en los canales de los huesos largos de las extremidades inferiores. Estas pequeñas modificaciones óseas se han podido demostrar en algunos esqueletos procedentes de la necrópolis de Eiterhofen, Baja Baviera, y en un esqueleto neolítico de la cultura de Baden procedente de Lobersdorf, Baja Austria. Con anterioridad hemos hecho ya referencia a las lesiones. A este respecto cabe destacar los recientes hallazgos efectuados en el enterramiento masivo de Thalheim, en Württemberg, donde se han extraído varios esqueletos que mostraban lesiones craneales que no habían permitido la supervivencia a sus poseedores. Entre la lesión de la bóveda craneal y la trepanación, perforación del cráneo, existe una relación muy estrecha. Investigaciones recientes han demostrado que durante el Neolítico se practicaban trepanaciones, en muchos casos después de un trauma en la bóveda craneal. En estos casos se retiraban fragmentos de hueso para que la herida pudiese curarse mejor y no se formara, a causa de una hemorragia o de un edema, una presión craneal que pudiera poner en peligro la vida. Dado que el hombre pre- y protohistórico disponía seguramente de unas defensas mejores que las nuestras, muchos debían ser capaces de superar relativamente bien una intervención de este tipo. Se han hallado cráneos prehistóricos con varias heridas bien curadas de trepanaciones, realizadas todas ellas en épocas distintas, que permiten confirmar esta suposición. La técnica más antigua para abrir la bóveda craneal de un ser humano vivo resulta ser asimismo la menos traumática. Con un pedernal se abría, además de retirar la piel que cubría la cabeza, la bóveda craneal ósea en una zona determinada. Las posibilidades de supervivencia después de una operación de este tipo eran de un 63% en el Neolítico. Sin embargo, para el método más moderno practicado por los griegos y los romanos, realizado con un trépano de corona, las posibilidades de supervivencia eran tan solo de un 50% de media. Michael Schultz. Aliados con los dioses. 25.000 a.C. En Europa occidental se hallan los primeros testimonios del primitivo chamanismo. Las pinturas rupestres muestran a los chamanes adornados con plumas o con cuernos de animales. En la comunidad de cazadores y recolectores, el chamán es el elegido, ya que está en contacto directo con los dioses. Uno de sus fines es combatir las enfermedades que se consideran obra de un espíritu maligno mediante rituales de curación. El chamán elabora también remedios medicinales a partir de recetas secretas y como profeta predice peligros para que el cuerpo o la vida de sus semejantes. Sin embargo, para extraer conclusiones sobre esta medicina no sirven ni las pinturas rupestres como las de Lascaux ni las prácticas de los hombres de medicina o chamanes de los pueblos primitivos de Siberia y de las tribus indias de Norteamérica que practican aún hoy en día ritos de curación. Símbolos de fecundidad. Asia, 15.000 a.C. En el Paleolítico, desde Siberia hasta el sur de Europa, los hombres modelan estatuillas en forma de mujer. Son las llamadas Venus. Es probable que estas pequeñas estatuillas, en las que destacan especialmente las partes del cuerpo relacionadas con la nutrición y la gestación, pecho y vientre, simbolicen la fecundidad y el embarazo. La más conocida, la Venus de Willendorf, Baja Austria, presenta los pechos, el vientre, las nalgas y los muslos abombados y colgantes. El peinado está muy elaborado. La cara carece casi de contornos y las piernas y los brazos apenas están insinuados.
Además de esta Venus que aparecen generalmente de pie, existen otras agachadas en una postura como la del parto. Son frecuentes las esculturas que representan partes del cuerpo, como el sexo femenino, o los pechos, que en ocasiones se llevan como colgantes a modo de talismanes. Los investigadores piensan que a estas esculturas y estatuillas de las Venus o bien se les atribuía el poder mágico de favorecer la fertilidad, o bien se trataba simplemente de representaciones de diosas de la maternidad. Las Venus también han surgido en otras épocas y culturas, como lo demuestra una estatuilla mexicana del siglo II a.C. Para los pueblos primitivos de Norteamérica y del noreste de Asia, aún tiene sentido la idea de la existencia de seres femeninos superiores, ya sea en forma de diosa femenina de los infiernos, de madre de la tribu, de diosa de los animales, etc. En este contexto, parece obvio que las Venus de la Edad de Piedra estuvieran relacionadas con ideas mágicas. Posiblemente personificaban el espíritu protector de los cazadores, a la diosa de las fuerzas de la naturaleza, a la madre primitiva de los seres vivos y a la protectora del hogar. Sin embargo, todas las interpretaciones siguen siendo meras especulaciones, en especial la hipótesis de que fuesen la constatación de un primitivo matriarcado. Asimismo, se ha rechazado la idea de que se utilizaran como juguetes o de que fueran retratos de personas. Esto refuta la hipótesis de que se tratase de la representación de una obesidad patológica o de un ideal de belleza comparable al de ciertos pueblos que consideran la obesidad como una expresión del atractivo femenino. Cráneos raspados y perforados en la Edad de Piedra. Hacia el 6000 a.C., como demuestran gran cantidad de hallazgos de América del Norte y del sur de Europa, las trepanaciones eran frecuentes en el Neolítico. El hombre de la Edad de Piedra llevaba a cabo tantas operaciones superficiales en las que no perforaba la cavidad del cráneo, como intervenciones que implicaban la ruptura de la bóveda craneal. Estas operaciones, denominadas trepanaciones, del griego tripanon, del latín trepanum, trepanador, perforador, se practican no solo a los muertos, sino también a personas vivas. Además, la cicatriz, formación del callo óseo en la zona de la trepanación de los cráneos hallados, confirma que muchos de estos pacientes sobrevivían a la intervención. La mayoría de las veces se perforaba el hueso temporal y a veces el occipital, pero nunca el parietal. Esto demuestra que los hombres del Neolítico ya sabían que perforar esta parte del cráneo entraña mayor peligro de hemorragia, dada la gran cantidad de vasos sanguíneos que contiene. Los hallazgos de restos óseos dan cuenta de 4 procedimientos distintos para abrir la cavidad craneal: la perforación del cráneo, el raspado paulatino del hueso, la realización de 4 cortes rectilíneos con lo que se desprendía una placa cuadrangular de la bóveda craneal, incisión, y la realización de un corte circular que se iba profundizando poco a poco. El único instrumento necesario para ello era una lámina de piedra. No es posible hallar una respuesta clara al porqué de estas trepanaciones. Aún en la actualidad existen pueblos primitivos que realizan perforaciones en el cráneo para curar dolores de cabeza crónicos, pero ello no explica que los primeros hombres trepanaran también el cráneo de los muertos. Ya en el siglo XIX, Paul Broca intentó explicar los motivos de las trepanaciones. Aunque en un principio afirmó que se trataba de una forma de consagración comparable a la tonsura de los clérigos, más adelante sostuvo que las trepanaciones debían de tener la misión de extraer los malos espíritus de la cabeza de los posesos.
epilépticos. Esta hipótesis y otras similares son hoy día poco plausibles, ya que carecen de base histórica y no pueden considerarse probadas. Carecemos pues de datos concretos que permitan demostrar las motivaciones para practicar dichas trepanaciones. Conservado después de la muerte. Se tienen pruebas de la existencia de un culto a los cráneos humanos ya en la edad de piedra. Tumbas en las que solo se han hallado huesos de cráneos o los rituales en los que se depositaba un solo cráneo. También son notables los hallazgos de numerosos fragmentos de huesos procedentes de las trepanaciones. Estas rotondas están provistas de agujeros y probablemente servían de amuletos. Un culto parecido puede observarse hoy entre algunos pueblos cazadores primitivos que conservan y llevan consigo los cráneos de los muertos para mantener vivo su recuerdo. Las extensas colecciones de cráneos de los frenólogos, del griego fren, diafragma, como órgano que alberga el alma, espíritu, entendimiento, seguidores de las enseñanzas cranioscópicas de Franz Gall, son una prueba de que incluso a principios del siglo XIX aún existía el culto al cráneo, aunque fuese sobre una base científica explícita. Paleopatología, en busca de las primeras enfermedades. ¿Qué enfermedades ha sufrido el hombre a lo largo de sus 500.000 años de historia? Esta es la cuestión histórico-médica de que se ocupa la paleopatología, una disciplina científica cuyos orígenes datan del siglo XIX. Con la ayuda de modernos métodos de investigación tomados en parte de la patología y de la medicina forense, la paleopatología analiza el material arqueológico desde esqueletos y fragmentos de esqueletos hasta momias. También se analizan cadáveres conservados en ciénagas, la mayoría de la edad de hierro, y pocas veces cuerpos de personas que se han conservado casi sin descomponerse en el hielo o en sal. Los sistemas para embalsamamiento eran conocidos por las grandes civilizaciones primitivas. Si bien las momias que se conservan en la actualidad, unas 36.000 proceden en su mayoría de Egipto, 3.000 a.C. A fin de obtener mayor información sobre las enfermedades y su curación, así como sobre la alimentación, las condiciones de vida y de trabajo de los hombres primitivos, los paleopatólogos profundizan en los hallazgos, van reconstruyendo los fragmentos perdidos o estudiando el tejido óseo con ayuda del microscopio. Procedimientos como la prueba del carbono 14 o la de la proteína permiten fechar los restos humanos y por medio de análisis químicos es posible estudiar el suero de los restos de sangre. Dado que las radiografías muestran los cambios estructurales del hueso, también permiten identificar las secuelas de determinadas infecciones, como la osteomielitis y la periostitis, así como excrescencia, exostosis en los huesos. También se han identificado fracturas soldadas, tumores óseos y tuberculosis, y se han hallado además indicios de parálisis infantil y de raquitismo. Las deformaciones o las operaciones de cráneo también han sido objeto de estudio. Más que de los hallazgos aislados de esqueletos, es de los enterramientos en grupo o cementerios de donde se pueden extraer conclusiones sobre el estado de salud y las condiciones de vida de poblaciones prehistóricas. Por ejemplo, el análisis comparado del estado de los dientes y de las mandíbulas ayuda a obtener datos sobre la alimentación. Del mismo modo, las enfermedades de las partes blandas del cuerpo, como la pleuritis, la meningitis, la inflamación del oído medio o los tumores, dejan señales muy evidentes en los huesos. En las momias se pueden identificar las huellas de ciertas enfermedades como los hoyos de la viruela, la litiasis biliar renal o vesical,
si bien las más fáciles de reconocer son las heridas y enfermedades de los huesos. Sin embargo, existe el peligro de identificar como cuadros médicos las alteraciones sufridas por el cuerpo después de muerto, ya sea por la acción de los hongos o por las termitas. Además, dado que la paleopatología carece de datos sobre el estado de salud subjetivo de los hombres primitivos, muchas de las conclusiones de esta ciencia siguen siendo meras hipótesis. Prehistoria y protohistoria. Hasta el año 3000 a.C., 70 millones. Hacia finales del Mesozoico, formación cretácica, aparecen los primeros primates, orden de los primates dentro de la clase de los mamíferos. 6 millones a 3.700.000. En Kenia se encuentran restos del hombre primitivo, el Australopithecus. 900.000 a 720.000. Se identifican las primeras huellas de miembros de la familia Homo en la estepa europea, siendo el primer europeo conocido el Homo erectus heidelbergensis, hombre de Heidelberg. Es probable que existieran otras especies de Homo erectus hacia el 500.000, quizás incluso más tarde, en Grecia, cerca de Salónica. Se trata probablemente de las primeras especies humanas de Europa que emplearon el fuego. Hacia 200.000 a.C. El hombre de Neandertal habita en Europa occidental y sur de Europa, así como en el Próximo Oriente. Una especie similar de la familia de los homínidos vive en Sudáfrica. Es el llamado Neandertal del trópico. Hacia el 70.000 al 30.000 a.C. Las herramientas del hombre de Neandertal que se encontraron en cavernas y nichos de los ríos Mustier y Dordoña son una prueba del uso que aquel hacía de los utensilios de piedra, punzones. Asimismo, existen indicios en la llamada cultura musteriense del empleo del fuego y de la práctica de ritos funerarios. Hacia el 40.000 a.C. aparece el hombre de nuestros días, el Homo sapiens, cuya cultura está más desarrollada que la del hombre de Neandertal. Emplea utensilios de piedra de menor tamaño, láminas y hoces, herramientas de hueso y adornos. 25.000 a.C. Existen pruebas de formas primarias de chamanismo en Europa occidental. En opinión de varios expertos, una pintura rupestre del Neolítico encontrada en la cueva de Lascaux, en el sur de Francia, muestra un chamán practicando un hechizo para la caza. 20.000 a 11.000 a.C. El Homo sapiens abandona el continente africano y se extiende por Eurasia, noreste de Asia, Japón, América del Norte, América Central y América del Sur. De estas migraciones surgieron los esquimales y los indios americanos. Alrededor de 15.000 a.C. En el Paleolítico aparecen por primera vez representaciones de hombres y animales en la pintura parietal en relieve y estatuillas, además de los rituales para la caza. Los temas principales son la maternidad y la fecundidad, representados por voluminosas figuras de mujeres llamadas Venus. 15.000 a 10.000 a.C. Los restos esqueléticos del Paleolítico muestran el desgaste de los dientes, tumores, artropatía, gota, fracturas de huesos e indicios de enfermedades infecciosas. 10.000 a 7.000 a.C. A comienzos del Mesolítico cambia la manera de vivir del hombre. De la caza y la recolección se pasa a la vida sedentaria y los hombres se procuran sus propios alimentos gracias a la práctica de la agricultura y la ganadería. Las construcciones tumulares que aún se conservan en la actualidad, erigidas en parte con bloques y placas de piedra, son una prueba de que los hombres de la edad de piedra practicaban ya algún tipo de culto.
hacia el 10.000 al 9.000 a.C. Un grabado en hueso datado en el Magdaleniense representa un rito mágico. 8 hombres provistos de lanzas salen al encuentro de un bisonte. Hacia el 10.000 a.C. Tras las primeras domas del Reno, en el norte de Eurasia, el hombre comienza a tener animales domésticos de forma sistemática. Alrededor de 6.000 a.C. En el norte de África se practica la trepanación de cráneos, es decir, se realizan operaciones para perforar el cráneo en personas vivas. Uno de los hallazgos más antiguos son los cráneos trepanados de Taforalt, en Marruecos, que datan del Neolítico superior. La trepanación se practica en casi todas las culturas primitivas. Hacia el 4.000 a.C. En el Mesolítico se lleva a cabo la trepanación de cráneos en la zona del norte de Alemania y Dinamarca. Todavía no se conocen las motivaciones de estas operaciones en las que se abría el cráneo a personas vivas. Sin embargo, se sabe que solían practicarse a individuos que habían sufrido alguna lesión craneal. A partir de 3.500 a.C., al sur de Mesopotamia se desarrolla la civilización sumeria, Uruk. La medicina de los sacerdotes sumerios podría haber sido similar a la de los posteriores asirios y babilonios. Hacia el 3.200 a.C. surge la escritura más antigua en Uruk. Figuras y cifras se graban en tablillas de barro con el fin de documentar el complejo proceso económico utilizado para la administración del templo. La tabla médica de Nippur, que recoge recetas para la elaboración de medicamentos, es uno de los primeros textos médicos que se conocen. Esa fue la crónica hasta el año 3000 a.C. Con esto terminamos la primera lectura de el tomo 1, Prehistoria, hasta 1599, de Crónica de la Medicina, titulada Enfermedad y Medicina en la Prehistoria. Mañana continuaremos con la segunda parte de el tomo 1.